Cuando Cáncer dice basta, no hay fuerza en el mundo que pueda hacerle cambiar de opinión. Durante mucho tiempo, este signo de agua es conocido por su paciencia, su entrega y su inmensa capacidad de amar. Sin embargo, cuando llega el momento en que se siente herido, agotado o traicionado, surge una determinación inquebrantable que sorprende a todos aquellos que creyeron que podían manipularlo, subestimarlo o aprovecharse de su nobleza. En ese instante, la dulzura se convierte en firmeza, la compasión se transforma en distancia, y la entrega se sustituye por una muralla infranqueable. Cáncer es el guardián de su mundo emocional, un alma profundamente conectada con sus sentimientos y con los de los demás. Su vida se construye sobre lazos afectivos, recuerdos y vínculos que valora con una intensidad que pocos pueden comprender. Es el signo que protege, que cuida, que defiende a los suyos con la fiereza de un guerrero en la batalla. Pero precisamente porque da tanto, porque ama sin reservas, su paciencia tiene un límite. No es fácil llegar a ese punto, pero cuando lo hace, el cambio es irreversible. Las personas suelen creer que pueden jugar con su sensibilidad, confundir su ternura con debilidad y su disposición a perdonar con un permiso para seguir dañándolo. Se equivocan. Cáncer tiene una memoria prodigiosa para el dolor y, aunque en su corazón siempre habrá un rincón de nostalgia, cuando toma la decisión de alejarse, es como si cerrara una puerta para siempre. Ya no habrá súplicas que lo hagan retroceder, ni promesas que logren convencerlo. No se trata de rencor, sino de dignidad. Es en ese momento cuando la fortaleza oculta de Cáncer se revela en su máxima expresión. Este signo ha soportado tempestades internas que nadie imagina. Ha callado cuando pudo hablar, ha aguantado cuando pudo irse, ha dado oportunidades cuando todo indicaba que no debía hacerlo. Pero cuando dice basta, es porque ha alcanzado el punto en el que el amor propio pesa más que el amor hacia el otro. Y en ese instante, el cangrejo, símbolo de su signo, se refugia en su caparazón y deja de permitir que aquellos que le hicieron daño tengan acceso a su esencia. Su determinación no es impulsiva ni caprichosa. A diferencia de signos más explosivos, Cáncer no corta lazos por un arrebato de ira. Su decisión es el resultado de un proceso interno profundo, de una batalla emocional en la que ha medido cada sentimiento, cada dolor, cada desilusión. Y cuando finalmente llega a la conclusión de que no hay más que hacer, su decisión es tan firme como una roca golpeada por las olas durante siglos. Aquellos que intentan hacerle cambiar de opinión se encontrarán con una muralla de silencio y frialdad que nunca antes habían visto en él. El mismo Cáncer que alguna vez fue un refugio de comprensión y ternura se convierte en un territorio inaccesible. Sus respuestas se vuelven cortas, su mirada se endurece, su presencia se vuelve esquiva. No es venganza, no es odio, es simplemente la manifestación de una verdad innegociable: su bienestar ya no está en juego. Cáncer es regido por la luna, el astro de las mareas, de las emociones profundas y cambiantes. Pero si hay algo que no cambia una vez que ha decidido alejarse, es su convicción de no volver a un lugar donde ya no se siente seguro. Puede que sus emociones sigan agitadas, que la nostalgia lo visite en noches solitarias, pero jamás traicionará su propia determinación. Sabe que quien lo hizo sufrir antes, lo hará de nuevo si le permite regresar. Y Cáncer, aunque puede ser comprensivo y amoroso, también aprende de sus lecciones. Los que subestimaron su fortaleza se sorprenden cuando lo ven seguir adelante sin mirar atrás. Esperan que su sensibilidad lo haga dudar, que su corazón blando lo haga ceder. Pero desconocen la verdadera esencia de este signo, su capacidad de reconstruirse en silencio, de transformar el dolor en crecimiento, de convertir cada lágrima en una semilla de su nueva versión. Porque cuando Cáncer dice basta, no es el final de su historia, sino el inicio de un renacer en el que solo tienen cabida quienes saben valorar su amor y su lealtad. Quienes intentan doblegar su decisión no comprenden que no están tratando con una persona indecisa o manipulable. Están enfrentando a un alma que ha aprendido, a un corazón que ha sufrido, a una mente que ha comprendido que no todo amor merece sacrificio y que no toda relación debe mantenerse a costa de su paz. Y si bien su naturaleza protectora le ha llevado a darlo todo por los demás, su instinto de supervivencia le enseña cuando es momento de retirarse. Así es Cáncer cuando dice basta. Un ser de agua que fluye hacia donde su alma es respetada, un guerrero silencioso que no necesita demostrar su fortaleza con gritos ni amenazas. Un alma noble que, cuando ha sido herida demasiadas veces, se convierte en un océano inalcanzable para quienes no supieron cuidarlo. Cuando Cáncer dice basta, no solo marca el final de una relación o una situación, sino que inicia un profundo viaje interno de reconstrucción.
No es una simple retirada, no es un arrebato momentáneo, sino un proceso de transformación en el que se desprende de todo aquello que ya no le hace bien. Su decisión no se toma a la ligera, porque Cáncer, a diferencia de signos más impulsivos, no es de los que rompen lazos sin antes haber intentado todo lo posible por mantenerlos. Lo ha pensado, lo ha sentido, lo ha analizado desde todas las perspectivas y, sobre todo, lo ha sufrido en silencio antes de llegar al punto de no retorno. Cuando toma esa determinación, su instinto protector se redirige. Ya no es hacia los demás, sino hacia sí mismo. Durante demasiado tiempo ha sido el refugio de otros, el hombro en el que todos lloran, el que escucha pacientemente y perdona una y otra vez. Pero cuando Cáncer dice basta, deja de ofrecerse como puerto seguro para aquellos que no supieron valorar su lealtad. Comprende que su energía no puede seguir siendo drenada por quienes solo lo buscan cuando necesitan algo, por aquellos que han confundido su bondad con disponibilidad incondicional. En ese punto, su intuición, que siempre ha sido su mayor fortaleza, se agudiza aún más. Es como si finalmente todas las señales que había ignorado cobraran sentido, como si cada advertencia que su corazón le había dado, pero que había decidido pasar por alto en nombre del amor o la amistad, ahora se manifestara con absoluta claridad. Y es ahí donde su desapego se vuelve definitivo. Porque si hay algo que distingue a Cáncer en este proceso, es su capacidad de cortar lazos de una manera que pocos esperan. Puede que su energía sea emocional y su conexión con el pasado sea fuerte, pero cuando decide irse, lo hace con la certeza de que no hay marcha atrás. Su forma de distanciarse es silenciosa y contundente. A diferencia de signos más explosivos, no necesita un gran enfrentamiento ni palabras hirientes para marcar su punto final. Simplemente se retira, deja de responder, desaparece como una marea que baja y deja la playa vacía. Es entonces cuando aquellos que lo daban por sentado comienzan a notar su ausencia, pero ya es demasiado tarde. Cáncer no vuelve a los mismos sitios donde su alma se sintió lastimada. Para quienes no comprenden la profundidad de su mundo emocional, su actitud puede parecer fría o exagerada. Pero lo que no ven es que detrás de esa decisión hay un sinfín de noches sin dormir, de lágrimas contenidas, de intentos desesperados por aferrarse a lo que alguna vez tuvo sentido. No se aleja por capricho ni por orgullo, sino por necesidad. Ha aprendido que su amor propio es su mayor tesoro y que no puede seguir sacrificándolo por quienes no supieron valorarlo. A nivel energético, cuando Cáncer cierra un ciclo, todo su ser se alinea con esa decisión. Su mente, su corazón y su intuición trabajan en conjunto para protegerlo de cualquier intento de manipulación o chantaje emocional. Y es que, precisamente porque sabe lo que es el apego, porque entiende lo difícil que es dejar ir, no se permite abrir la puerta de nuevo. Su instinto de protección lo lleva a blindarse ante cualquier palabra dulce que intente hacerlo retroceder. Ha sufrido lo suficiente como para saber que algunas promesas solo son espejismos destinados a repetir el mismo dolor. Es en ese proceso de desapego donde Cáncer muestra una de sus facetas menos reconocidas, su capacidad de renacimiento. Durante mucho tiempo se le ha visto como el signo que vive en la nostalgia, que se aferra al pasado, que llora en silencio por lo que perdió. Pero cuando dice basta, ocurre un fenómeno diferente. No solo se aleja físicamente de una situación, sino que emocionalmente se libera de ella. Se da el tiempo de sanar, de reconstruirse, de reencontrarse con su propia esencia. Y cuando finalmente lo logra, su regreso al mundo es poderoso. No vuelve a ser el mismo Cáncer vulnerable que se dejó herir, sino uno fortalecido, más sabio y más selectivo con quienes deja entrar en su vida. La cicatriz que le queda no es un recordatorio de dolor, sino de crecimiento. Cada herida que ha sanado se convierte en una lección que lo hace más fuerte. No se endurece hasta el punto de perder su esencia, porque Cáncer nunca deja de ser un ser emocional y profundo, pero sí aprende a protegerse mejor. Sabe que su amor y su entrega son tesoros que no todos merecen, y a partir de ese momento, se vuelve más cuidadoso con a quien decide entregárselos. Desde el exterior, puede parecer que simplemente se ha distanciado, pero en realidad, ha cerrado un capítulo de su vida con una madurez que pocos pueden igualar. Y es ahí donde muchos se dan cuenta de su verdadero poder. Porque si bien Cáncer es ternura, también es resiliencia. Si bien es empatía, también es autodisciplina. Y si bien es amor infinito, también es la prueba viviente de que nadie puede retener a quien ha decidido finalmente elegir su paz. Cuando Cáncer dice basta, no solo está tomando una decisión para el presente, sino que está marcando un antes y un después en su historia personal.
No se trata simplemente de cortar un lazo o de alejarse de una persona, sino de una declaración profunda de autonomía emocional. Cáncer no es un signo que rompa vínculos por impulsividad, sino que se da el tiempo de procesar, de sentir, de analizar cada detalle antes de llegar a su límite. Y cuando lo alcanza, ya no hay vuelta atrás. No es solo un acto de alejamiento, sino un proceso de reconstrucción interna que lo lleva a redefinir sus propias reglas y sus propios límites. Uno de los aspectos menos comprendidos de Cáncer es la manera en que vive el duelo después de haber dicho basta. Para otros signos, cortar con alguien puede significar un cierre inmediato, una desconexión tajante y definitiva. Para Cáncer, sin embargo, el proceso es más profundo y emocional. Aunque haya tomado la decisión de marcharse, su corazón sigue procesando la ausencia, las memorias, los momentos compartidos. En su mente, las escenas del pasado se repiten como una película en la que analiza cada detalle, cada palabra, cada gesto, tratando de comprender en qué momento todo cambió y cuándo fue exactamente que se rompió algo dentro de él. Pero lo que muchos no entienden es que este proceso no es una señal de debilidad ni de duda, sino parte de su fortaleza. Cáncer no se marcha dejando asuntos inconclusos en su interior. Necesita asegurarse de haber sentido todo lo que tenía que sentir, de haber comprendido todas las lecciones antes de cerrar la puerta de manera definitiva. Es por eso que, aunque externamente parezca frío y distante después de haber dicho basta, en su interior está librando una batalla entre el desapego y la nostalgia. Pero lejos de ser un obstáculo, esta lucha interna lo fortalece aún más. Con cada recuerdo que suelta, con cada emoción que acepta y luego deja ir, Cáncer se vuelve más fuerte, más sabio y más dueño de su destino. Otro aspecto poco reconocido es su capacidad para renacer después de una decisión definitiva. Cáncer, regido por la luna, es un signo cíclico, un signo de cambios internos profundos. Aunque su naturaleza lo hace aferrarse a los recuerdos y al pasado, también tiene una asombrosa capacidad de transformación. Cuando dice basta y finalmente cruza la barrera del dolor, algo dentro de él cambia para siempre. Es en ese momento cuando comienza su renacimiento, un proceso en el que poco a poco reconstruye su vida, su autoestima y su visión del futuro. Ya no es el mismo que antes se entregaba sin reservas, que ponía a los demás por encima de sí mismo, que perdonaba sin medida. Ahora se vuelve más consciente de su propio valor, más selectivo con a quien da su amor y más exigente con la forma en que quiere ser tratado. Cáncer no es solo un signo de emociones profundas, sino también de resiliencia inquebrantable. Lo que muchos ven como fragilidad en él, en realidad es una de sus mayores fortalezas. No cualquiera tiene la capacidad de sentir con la intensidad con la que Cáncer siente, de amar con la profundidad con la que Cáncer ama, ni de sanar con la determinación con la que Cáncer sana. Su sensibilidad no es su debilidad, sino su escudo y su espada. Su capacidad de amar y de proteger no es solo para los demás, sino también para sí mismo. Y cuando finalmente se elige a sí mismo por encima de todo, no hay nada ni nadie que pueda hacerle retroceder. Una vez que ha cerrado un ciclo, Cáncer también aprende el arte del silencio. A diferencia de signos que buscan venganza o que necesitan dejar claro su punto con confrontaciones, Cáncer sabe que su mayor poder está en su ausencia. No necesita demostrar nada, no necesita explicaciones interminables ni discusiones desgastantes. Su distancia es su respuesta. Su ausencia es su mensaje más claro. Aquellos que alguna vez subestimaron su paciencia y su amor, pronto descubren que perder a Cáncer es perder a alguien que nunca podrá ser reemplazado. Lo que pocos ven es que, aunque su corazón es blando, su determinación es inquebrantable. Puede que en el pasado haya sido la persona que siempre estaba ahí, la que siempre volvía, la que siempre encontraba una razón para quedarse. Pero cuando finalmente dice basta, se convierte en la persona que ya no responde, que ya no espera, que ya no deja que su corazón sea un campo de batalla para quienes no supieron valorarlo. Es entonces cuando aquellos que lo dieron por sentado sienten el peso de su ausencia, cuando comprenden que su amor nunca fue una obligación, sino un regalo. Un regalo que ya no volverán a recibir. Y así, en su renacer, Cáncer aprende que su amor propio es la base de todo. Que no hay sacrificio que justifique perder su paz, que no hay lazo que valga más que su bienestar, que no hay historia que lo obligue a quedarse donde ya no es feliz. Se vuelve más fuerte, más sabio y más seguro de sí mismo. Y aunque en el fondo siga siendo el mismo Cáncer amoroso, protector y leal, ahora ha aprendido a poner límites inquebrantables. Ha comprendido que su sensibilidad no es una condena, sino un don, y que solo aquellos que sepan respetar su corazón serán dignos de permanecer en su vida.
Cuando Cáncer dice basta, no solo corta una relación o se aleja de una situación, sino que activa un mecanismo de autodefensa que trasciende lo visible. Es un proceso profundo que involucra su mente, su corazón, su alma y su energía. No es un adiós impulsivo ni una reacción momentánea, es el resultado de una introspección intensa en la que ha puesto en la balanza cada sentimiento, cada decepción, cada sacrificio y cada herida. Su decisión no se basa en el orgullo ni en la terquedad, sino en una necesidad vital de protegerse, de preservar su paz y de honrar su propio valor. A menudo, Cáncer es percibido como alguien que vive en la nostalgia, que se aferra al pasado con una melancolía imposible de soltar. Pero lo que pocos comprenden es que, cuando ha llegado a su límite, su manera de soltar es definitiva. No hay grietas en la muralla que construye, no hay resquicios por donde puedan entrar las promesas vacías ni los intentos de manipulación emocional. Ha aprendido que no todo el que llora es sincero, que no todas las palabras de arrepentimiento llevan acciones detrás y que no todos los lazos, por fuertes que hayan sido, merecen ser restaurados. El mayor error que cometen quienes subestiman a Cáncer es creer que su amor incondicional es sinónimo de debilidad. Han visto su lado protector, su paciencia infinita, su capacidad de perdonar incluso lo imperdonable, y creen que pueden seguir empujando los límites sin consecuencias. Lo que no saben es que, en lo más profundo de su ser, Cáncer lleva una brújula interna que, aunque a veces se vea nublada por su amor y su lealtad, tarde o temprano encuentra la dirección correcta. Cuando la claridad llega, lo hace como una revelación imposible de ignorar, como un despertar abrupto que le muestra todas las señales que antes decidió pasar por alto. Y en ese instante, su corazón deja de dudar. El silencio de Cáncer después de decir basta es una de las señales más poderosas de que su decisión es irreversible. No responde con discusiones ni con confrontaciones innecesarias porque ha aprendido que las palabras sobran cuando el respeto ha sido quebrantado demasiadas veces. No busca venganza porque sabe que la verdadera lección para quienes lo lastimaron es su ausencia. Su mayor acto de amor propio es retirarse sin rencores, pero también sin segundas oportunidades. Hay algo casi místico en la manera en que Cáncer se aleja. Durante tanto tiempo ha sido un refugio para los demás, un faro de amor y comprensión, que cuando se marcha, deja un vacío difícil de llenar. Quienes antes se acostumbraron a su presencia constante, a su disposición para escuchar, para ayudar, para dar sin esperar nada a cambio, de repente se encuentran con un abismo insondable. Y es ahí cuando muchos intentan volver, cuando las súplicas comienzan, cuando los mensajes se multiplican y las disculpas aparecen. Pero Cáncer ya no está ahí para recibirlos. El proceso de sanación de Cáncer tras decir basta es tan profundo como su dolor previo. No se recupera de la noche a la mañana, porque cada despedida en su vida es una transformación. No solo suelta a una persona o a una situación, sino que se redefine a sí mismo en el proceso. Es un renacimiento en el que deja atrás no solo lo que le hizo daño, sino también la versión de sí mismo que permitió ese daño. Su sensibilidad sigue intacta, pero su sabiduría crece exponencialmente. Se vuelve más fuerte, más selectivo, más consciente de su poder. Lo que pocos saben es que Cáncer no solo se aleja de personas o situaciones cuando dice basta, sino que también puede cortar con patrones de comportamiento que lo han afectado. Puede renunciar a hábitos emocionales que antes lo hacían vulnerable, puede decidir que ya no será el salvador de todos, que ya no cargará con las emociones ajenas como si fueran suyas. Y cuando esto sucede, su energía cambia, su aura se transforma, y las personas que antes se beneficiaban de su generosidad sin reciprocidad comienzan a sentir la distancia, incluso sin que Cáncer tenga que decir una sola palabra. Hay una lección silenciosa en la forma en que Cáncer se retira. No busca demostrar nada, pero su ausencia habla más fuerte que cualquier reclamo. Su amor era un regalo, su presencia un privilegio, su apoyo un refugio. Y cuando esos tesoros ya no están disponibles para quienes no los valoraron, el impacto es innegable. Mientras los demás lidian con la consecuencia de haberlo perdido, Cáncer avanza. Su proceso de transformación es interno, pero su renacimiento es visible. No necesita demostrar que está mejor, porque su energía lo dice todo. Y aunque su corazón siempre recordará, aunque su alma siempre llevará las marcas de las batallas emocionales que ha librado, ha aprendido la lección más importante de todas, que su amor más grande siempre debe ser para sí mismo. Cuando Cáncer dice basta, algo más que una simple despedida ocurre dentro de él. No es solo una decisión que afecta sus relaciones con los demás, sino un cambio profundo en su mundo interno. Su alma, su mente y su cuerpo responden de manera sincronizada a esta resolución,
porque cuando Cáncer decide cerrar una puerta, no lo hace únicamente en el plano físico, sino también en el emocional, el energético y el espiritual. Este signo está regido por la luna, lo que significa que sus emociones no son estáticas, sino fluidas, cambiantes, cíclicas. Su vida entera está marcada por la constante transformación de sus sentimientos, por la manera en que procesa sus emociones con una profundidad que pocos pueden comprender. Y cuando toma la determinación de alejarse, no es solo una acción momentánea, sino un ajuste de su propia esencia. Lo que antes le hacía sentido, lo que antes toleraba, lo que antes estaba dispuesto a aceptar, deja de tener cabida en su nueva realidad. Es como si su corazón se reconfigurara por completo, como si una parte de él muriera y renaciera con una nueva perspectiva, con nuevas prioridades y con una fortaleza renovada. Uno de los aspectos menos comprendidos de Cáncer cuando dice basta es la conexión que este proceso tiene con su instinto de autopreservación. No es un simple capricho ni una reacción impulsiva, sino un mecanismo natural de defensa. Durante demasiado tiempo, Cáncer ha sido el refugio de los demás, ha cargado con el peso emocional de quienes lo rodean, ha soportado desilusiones en nombre del amor, de la amistad o de la lealtad. Ha intentado ser la roca en la tormenta de otros, incluso a costa de su propia paz. Pero cuando finalmente se da cuenta de que su energía está siendo drenada sin reciprocidad, cuando siente que su corazón ya no puede sostener tanto peso sin quebrarse, su instinto se activa. Su alma le grita que es momento de soltar, que es momento de protegerse a sí mismo con la misma intensidad con la que antes protegía a los demás. No es fácil para Cáncer llegar a este punto. Es un signo que se resiste al desapego porque su naturaleza está profundamente arraigada en los lazos emocionales que construye. Pero una vez que cruza la línea del agotamiento emocional, algo cambia radicalmente en él. Su forma de ver a la persona o a la situación que ha decidido dejar atrás se transforma. Puede haber amor, puede haber recuerdos hermosos, pero la conexión que antes lo ataba ya no tiene el mismo poder sobre él. No es que se vuelva frío, sino que aprende a ver las cosas con una claridad que antes no tenía. Deja de justificar, deja de esperar, deja de aferrarse a lo que alguna vez fue. Este proceso no solo ocurre en sus relaciones personales, sino también en su relación consigo mismo. Cuando Cáncer dice basta, también puede estar diciéndoselo a sus propios miedos, a sus propias inseguridades, a los patrones emocionales que lo han hecho daño durante años. Puede ser el momento en que decide que ya no se permitirá dudar de su propio valor, que ya no se someterá a dinámicas en las que se siente menospreciado, que ya no dejará que su amor por los demás sea más grande que su amor propio. Este despertar es uno de los más poderosos que puede experimentar, porque no solo transforma su presente, sino que redefine la forma en que construirá su futuro. En el silencio posterior a su decisión, Cáncer encuentra una paz que había estado buscando durante mucho tiempo. Es un silencio que no es vacío ni amargo, sino lleno de significado. Es el espacio donde se reconcilia consigo mismo, donde se redescubre, donde aprende a vivir sin la carga de aquello que dejó atrás. No es un silencio de tristeza, sino de sanación. Y en ese proceso, se permite renacer con una nueva visión, con una nueva fuerza, con una determinación que antes no tenía. A pesar de todo, su corazón sigue siendo el mismo, cálido, amoroso, protector. Pero ahora ha aprendido a ser selectivo, a reconocer quién merece su entrega y quién no. Ha comprendido que su amor es un tesoro, que su presencia no debe darse por sentada, que su energía es un regalo que no cualquiera puede recibir. Y aunque nunca dejará de ser alguien que siente profundamente, ahora sabe que su primer compromiso es consigo mismo. Cuando Cáncer dice basta, no hay vuelta atrás. No porque sea obstinado o rencoroso, sino porque ha entendido que algunas puertas, una vez cerradas, nunca deben volver a abrirse. Y en esa convicción, en esa certeza absoluta, encuentra la libertad que tanto tiempo le fue negada. Cuando Cáncer dice basta, no solo es una decisión firme y definitiva, sino un cambio profundo en su identidad emocional. Lo que muchos no comprenden es que este signo vive sus relaciones con una intensidad casi sagrada, vinculando su bienestar con la armonía de su entorno y con la estabilidad de sus lazos afectivos. No se trata simplemente de alejarse o de poner un límite, es la culminación de un proceso interno en el que ha sido testigo del desgaste de su paciencia, de la erosión de su confianza y de la necesidad impostergable de protegerse a sí mismo. No es un acto de rebeldía, sino de supervivencia emocional. Para Cáncer, la lealtad es un principio fundamental, y precisamente por ello, cuando dice basta, no lo hace de manera ligera ni por simples desacuerdos.
Ha pasado noches en vela analizando sus sentimientos, reviviendo momentos, dándose oportunidades internas para encontrar una justificación que le permita seguir adelante sin romper el vínculo. Ha buscado razones para quedarse, ha querido creer en segundas oportunidades, ha intentado convencerse de que las cosas pueden cambiar. Pero cuando llega la claridad, cuando comprende que está dando más de lo que recibe o que su corazón ya no encuentra paz en ese lugar, la decisión se vuelve inquebrantable. Es entonces cuando la luna, su regente, ilumina su camino con una luz reveladora, la certeza de que ya no hay nada más que hacer. Un aspecto poco comprendido es que, aunque Cáncer pueda parecer callado y distante tras haber tomado la decisión, en su interior se desarrolla una transformación silenciosa pero poderosa. Su mente reconstruye cada uno de los momentos en los que ignoró las señales, cada vez que justificó lo injustificable, cada vez que sacrificó su bienestar por el bien de otro. Y en esa revisión interna, no solo encuentra la confirmación de que hizo lo correcto, sino que también comienza a recuperar las partes de sí mismo que había cedido en el proceso. Descubre cuánto tiempo pasó priorizando a otros antes que a sí mismo, cuánto entregó sin recibir lo mismo a cambio, cuánto permitió por el miedo a perder, cuando en realidad ya se había perdido a sí mismo en el intento de sostener algo que estaba destinado a romperse. Cuando Cáncer dice basta, su energía cambia de manera radical. No es una transformación visible de inmediato para quienes lo rodean, pero internamente es un renacimiento. Lo que antes lo hería ya no tiene el mismo impacto, lo que antes lo ataba ahora se convierte en una simple memoria, lo que antes le parecía indispensable ahora se desdibuja en el horizonte de su nueva vida. No es que el amor desaparezca, sino que deja de ser una atadura. No es que los recuerdos se borren, sino que pierden el poder de retenerlo en un lugar al que ya no pertenece. Su alma deja de luchar contra la verdad y se rinde a la certeza de que soltar es la única opción que le queda. Otro aspecto que muchos no perciben es que Cáncer no se aleja solo físicamente, sino también a nivel energético. Su desconexión es total. Puede seguir viendo a la persona, puede seguir compartiendo el mismo espacio si las circunstancias lo exigen, pero su alma ya no está ahí. Ha retirado su energía, su amor, su interés, su presencia real. Y aunque externamente pueda seguir siendo cordial y amable, su esencia ya ha partido hacia un nuevo camino. No es un acto de frialdad, sino de autoprotección. No es indiferencia, sino amor propio en su máxima expresión. Lo que ocurre después de esta desconexión es otro de los aspectos menos comprendidos. Para los demás, puede parecer que Cáncer sigue adelante con una aparente tranquilidad, que no muestra signos de sufrimiento, que simplemente ha dado vuelta a la página. Pero lo que realmente está sucediendo es un proceso de sanación que solo él comprende. Cáncer no solo se despide de una persona o de una situación, sino de una parte de sí mismo que existía dentro de esa relación. Y en ese duelo silencioso, reconstruye su identidad con una sabiduría más profunda, con una fuerza renovada, con un entendimiento más claro de lo que merece y de lo que ya no está dispuesto a aceptar. Este proceso de renacimiento también impacta la forma en que Cáncer enfrenta la vida a partir de ese momento. No solo aprende a ser más selectivo con las personas que deja entrar en su corazón, sino que desarrolla un instinto aún más agudo para detectar señales de advertencia. Ya no se deja llevar únicamente por la emoción, ahora combina su intuición con la experiencia adquirida. Sabe cuando una persona se acerca con intenciones genuinas y cuando alguien intenta aprovecharse de su bondad. Sabe cuando una promesa es sincera y cuando es solo una estrategia para evitar perderlo. Sabe cuándo dar una oportunidad y cuándo seguir su camino sin mirar atrás. Lo más fascinante es que, tras haber dicho basta, Cáncer encuentra una nueva libertad en su propia esencia. Ya no siente la necesidad de complacer a los demás a costa de su propio bienestar. Ya no se disculpa por poner límites. Ya no busca la validación de quienes antes lo hicieron dudar de su valor. Se convierte en una versión más fuerte de sí mismo, una que sigue siendo amorosa, comprensiva y protectora, pero que ahora ha aprendido que su amor más grande debe ser para sí mismo. La ausencia de Cáncer es una de las lecciones más duras para quienes no lo supieron valorar. Su silencio, su indiferencia, su paz impenetrable son el reflejo de un amor que ya no está disponible. Y cuando quienes lo dieron por sentado intentan volver, descubren que Cáncer ya no es el mismo. No guarda rencor, pero tampoco guarda espacio para lo que alguna vez lo hirió. Su corazón sigue abierto al amor, pero ahora con una claridad absoluta de que nunca más se permitirá estar en un lugar donde no se sienta respetado, valorado y amado de la manera que merece. Cuando Cáncer dice basta, no es solo el final de una historia, sino el inicio de una nueva era en su vida.
Y en esa nueva era, ya no es el mismo ser que una vez se aferró con miedo a perder. Ahora es alguien que ha entendido que lo más valioso que tiene es su paz, su dignidad y su capacidad de renacer cuantas veces sea necesario. Cuando Cáncer dice basta, no solo está cerrando un capítulo en su vida, sino que está tomando las riendas de su destino con una determinación inquebrantable. Detrás de esa decisión, hay un proceso silencioso pero devastador de reflexión, decepción y reconstrucción. Lo que pocos entienden es que Cáncer no llega a este punto de manera repentina o impulsiva. Ha pasado por un ciclo de emociones intensas en el que ha luchado contra su propia naturaleza, contra su tendencia a perdonar, a justificar, a dar una nueva oportunidad, incluso cuando ya sabe que nada cambiará. Ha intentado convencerse de que quizás está exagerando, de que su intuición podría estar equivocada, pero llega un momento en el que la realidad es tan clara que ya no puede ignorarla. El instinto protector de Cáncer, que lo lleva a cuidar de los demás incluso a su propio costo, se convierte en su mayor desafío interno cuando se trata de alejarse. No es solo decir adiós, sino aceptar que ha invertido su amor en un lugar donde no fue valorado, que ha dado su apoyo a alguien que no supo corresponderlo, que ha permanecido en una situación que le ha costado más de lo que le ha dado. Pero cuando finalmente cruza la barrera de la resignación y el desapego, no hay poder que lo haga regresar. No es terquedad ni orgullo, es el instinto de conservación que finalmente ha despertado y que le exige priorizarse a sí mismo sobre cualquier lazo que lo lastime. Una de las razones por las que el alejamiento de Cáncer impacta tanto a los demás es porque rara vez deja señales de advertencia. No es un signo que amenace con irse constantemente ni que utilice la posibilidad de alejarse como una herramienta de manipulación. Por el contrario, cuando está en una relación, ya sea amorosa, familiar o de amistad, da todo de sí mismo y soporta más de lo que debería. Pero mientras los demás piensan que siempre estará ahí sin importar que, en su interior la paciencia se va agotando, la fe se va desmoronando y su capacidad de seguir justificando se reduce hasta que ya no queda nada. Cuando finalmente se va, no hay dramas, no hay explicaciones interminables ni reclamos airados. Simplemente desaparece, como si su alma hubiera decidido apagar el vínculo de manera definitiva. El proceso interno que sigue a esta decisión es tan profundo que es imposible de percibir desde fuera. Mientras que otros signos pueden exteriorizar su enojo o su dolor de inmediato, Cáncer lo procesa en la más absoluta intimidad. Llora en silencio, repasa los recuerdos en su mente, se cuestiona una y otra vez si pudo haber hecho algo diferente. Pero a medida que avanza en su duelo, se da cuenta de que lo que más duele no es la ausencia de la otra persona, sino el tiempo que invirtió sin recibir lo mismo a cambio. Lo que le pesa no es la pérdida en sí, sino el darse cuenta de cuánto tiempo luchó por algo que en el fondo siempre supo que no tenía futuro. A pesar de lo doloroso que puede ser este proceso, cuando Cáncer emerge de él, lo hace con una fuerza renovada. No vuelve a ser la misma persona que antes. Algo en su interior cambia de manera irreversible. No es que se vuelva insensible o distante, pero sí más sabio y más selectivo. Su capacidad de percibir las verdaderas intenciones de los demás se agudiza, su intuición se vuelve más precisa y su corazón ya no se entrega con la misma facilidad. Ha aprendido que no todos merecen su amor, que no todos saben cuidar de un alma tan noble como la suya, y que no puede seguir regalando su energía a quienes solo saben tomar sin dar nada a cambio. Otro aspecto poco mencionado es el impacto que su alejamiento tiene en quienes lo rodean. Muchas veces, las personas que lo han dado por sentado tardan en darse cuenta de lo que han perdido. Al principio pueden sentirse aliviadas, creyendo que Cáncer regresará como siempre, que su ausencia es solo temporal. Pero con el tiempo, la realidad se vuelve innegable, ya no está ahí para escuchar, para apoyar, para cuidar. El vacío que deja es abrumador porque no solo se va físicamente, sino que retira completamente su energía, su amor y su presencia emocional. Y cuando finalmente lo entienden, suelen regresar, tratando de recuperar lo que perdieron. Pero para entonces, ya es demasiado tarde. Cáncer ya ha cerrado esa puerta, y por más disculpas que reciba, su corazón ya ha avanzado. Este proceso de transformación no solo afecta su vida emocional, sino también su forma de ver el mundo. Cáncer, que antes vivía aferrado al pasado, comienza a mirar hacia adelante con una perspectiva diferente. Su evolución es silenciosa, pero poderosa. Ya no se deja atrapar por la nostalgia, ya no idealiza lo que fue, ya no intenta revivir lo que está muerto. Ha aprendido que su bienestar no depende de nadie más, que su amor propio es su mayor fortaleza y que su capacidad de sanar es infinita. Lo que sucede después de que Cáncer dice basta es un renacimiento en toda regla.
Su energía cambia, su manera de interactuar con los demás se redefine y su percepción de lo que realmente quiere en la vida se vuelve más clara. No es que deje de amar o de confiar, pero ahora lo hace con sabiduría, con cautela y con la certeza de que nunca más se permitirá estar en un lugar donde no se sienta valorado. Es un ciclo de evolución constante, donde cada despedida es una lección y cada pérdida una oportunidad para crecer. Quienes piensan que Cáncer es frágil porque es emocional no entienden la magnitud de su fortaleza. Su sensibilidad no es una debilidad, sino una herramienta de transformación. Su capacidad de amar no lo hace vulnerable, sino resiliente. Y aunque su corazón siempre estará abierto a nuevas experiencias, nunca más se permitirá ser prisionero de un amor que le duela más de lo que le haga bien. Cuando Cáncer dice basta, no es solo el final de una historia. Es el inicio de una nueva versión de sí mismo, una que ha aprendido a amarse por encima de cualquier relación, una que ha entendido que su felicidad no está en manos de nadie más que de él mismo. Cuando Cáncer dice basta, no solo está cerrando una puerta, sino que está erigiendo un nuevo santuario dentro de sí mismo, un lugar donde su paz y su amor propio se convierten en sus prioridades absolutas. Lo que muchos no logran comprender es que este signo, regido por la luna, no se rige por impulsos ni por caprichos momentáneos. Su decisión de alejarse es el resultado de un proceso interno complejo y silencioso, donde cada emoción, cada recuerdo y cada promesa incumplida pesan en la balanza antes de dar el paso final. No es una reacción exagerada, ni una simple estrategia para llamar la atención, es la consecuencia inevitable de un amor propio que finalmente se impone sobre la costumbre, la nostalgia o la esperanza de que algo cambie. A diferencia de otros signos que pueden expresar su hartazgo con palabras altisonantes o gestos dramáticos, Cáncer deja su huella en la ausencia, en el vacío que deja cuando decide retirarse. No busca venganza, no necesita hacer una demostración de su dolor, ni espera que los demás comprendan inmediatamente la magnitud de lo que han perdido. Su despedida es silenciosa, pero definitiva. Su ausencia no es solo física, sino también energética, ya no entrega su atención, ya no invierte su tiempo, ya no está disponible emocionalmente para quienes lo han decepcionado. Y esa es la mayor lección que impone su retirada, quienes lo daban por sentado, quienes pensaban que siempre estaría allí sin importar que, de repente descubren el peso de su partida cuando ya es demasiado tarde. Lo que muchos no saben es que, aunque Cáncer parezca haber encontrado una calma inquebrantable tras alejarse, en su interior ha librado una batalla dolorosa. Este signo no se desconecta de sus emociones fácilmente, ni puede simplemente olvidar todo lo que vivió con una persona de la noche a la mañana. Su memoria emocional es profunda, y aunque se aleje, lleva consigo las cicatrices de lo que fue y de lo que pudo haber sido. Sin embargo, a diferencia de quienes quedan atrapados en el resentimiento o en la amargura, Cáncer elige transformar su dolor en aprendizaje. No se convierte en alguien frío o distante, pero sí más sabio, más selectivo y más consciente de su propio valor. En este proceso de reconstrucción, Cáncer comienza a redescubrir partes de sí mismo que había descuidado. Durante mucho tiempo, su prioridad fueron los demás, sus emociones, sus necesidades, sus deseos. Pero una vez que ha roto con aquello que lo desgastaba, se da cuenta de que es momento de volver a sí mismo, de dedicarse el mismo amor y cuidado que antes daba a quienes no supieron valorarlo. Empieza a cultivar su propia felicidad desde dentro, sin depender de nadie más para sentirse completo. Retoma pasiones que había dejado de lado, encuentra nuevos propósitos y, sobre todo, aprende a disfrutar de su propia compañía. Algo que pocos advierten es que Cáncer no solo cambia internamente después de decir basta, sino que su energía también se transforma. Su aura, que antes reflejaba una necesidad de conexión y de entrega, ahora emana una seguridad que impone respeto. Su dulzura sigue presente, pero ya no es una dulzura ingenua ni una disponibilidad sin límites. Ha aprendido a poner barreras sanas, a identificar a quienes se acercan con intenciones genuinas y a no permitir que cualquiera tenga acceso a su mundo interior. Esta evolución se refleja en la forma en que se relaciona con los demás, ya no busca desesperadamente ser comprendido, ni siente la necesidad de justificar sus decisiones. Simplemente se aleja de lo que le roba la paz y se acerca a lo que le nutre el alma. Las personas que lo lastimaron pueden intentar volver, creyendo que su ternura natural les dará una segunda oportunidad. Pero lo que no saben es que, una vez que Cáncer ha decidido irse, ya ha cerrado el ciclo dentro de sí mismo. No guarda rencor, porque sabe que el resentimiento solo lo encadenaría al pasado. Pero tampoco olvida. Puede sonreír,
ser cordial, incluso recordar con cariño algunos momentos compartidos, pero jamás permitirá que se repita la misma historia. No por orgullo, sino porque ahora entiende que el amor propio no es negociable y que hay batallas que simplemente no valen la pena pelear más de una vez. Después de haber dicho basta, Cáncer se vuelve más fuerte, pero también más auténtico. Ya no teme mostrarse tal como es, sin edulcorar sus emociones para encajar en las expectativas de los demás. Sabe que su sensibilidad no es una debilidad, sino un don que le permite conectar con el mundo de una manera profunda y genuina. Pero también ha aprendido que no todos merecen ese acceso a su alma. Su círculo se vuelve más reducido, pero también más significativo. Se rodea de personas que realmente valoran su presencia, que comprenden la profundidad de su amor y que no lo toman por sentado. A lo largo de este viaje de transformación, Cáncer descubre que su verdadera fortaleza radica en su capacidad de renacer. No importa cuántas veces haya sido herido, no importa cuánto haya tenido que soltar, siempre encuentra la manera de reconstruirse. Y lo más hermoso es que, después de cada despedida, se convierte en una versión aún más poderosa de sí mismo. Ahora, con la certeza de que merece un amor que le haga bien, con la convicción de que su paz es su mayor tesoro y con la sabiduría de quien ha aprendido a amarse sin condiciones. Cuando Cáncer dice basta, el mundo a su alrededor puede no entenderlo de inmediato, pero él sabe que ha tomado la mejor decisión. Porque al final del día, su corazón es su brújula, y cuando decide alejarse, es porque ya ha encontrado un camino mejor, un camino donde su amor propio brilla más fuerte que cualquier sombra del pasado.